Estamos estudiando los cánones de Dordrecht, los 5 artículos contra los arminianos. Estamos en el artículo 2, que nos habla de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por éste, conocida comúnmente como la expiación limitada. Llegamos al párrafo 5 de este artículo 2, donde vamos a ver el mandato de anunciar el Evangelio a todos. Voy a leer el párrafo para que lo tengamos en contexto. Existe además la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Promesa que sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio. Después de tener, hermanos, bastante claro ya, tanto la condición de necesidad del hombre caído y de la obra valiosa de Dios por medio de Jesucristo, la confesión pasa a mostrarnos la necesidad de proclamar la promesa que entraña el mensaje del Evangelio. A saber, esta promesa que todo aquel que en él cree o todo aquel que crea en el mensaje del Evangelio sea salvo. Esa es la promesa del Evangelio. Si tú crees al mensaje del Evangelio, a la promesa que entraña, serás salvo. Romanos 1, que nos leía nuestro hermano Hernando, Romanos 1, 16 y 17, sitúa a la iglesia en el valor que le ha sido concedido, el insumo valioso que le ha sido otorgado, para que tanto por medio de él viva, pero también proclame. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. La palabra Evangelio es una palabra que se establece para la religión cristiana de una palabra griega que es evangelium. Es una transliteración que se traduce, todos sabemos, como buena noticia o buena nueva. Era bastante común el uso de esta palabra en el contexto de Pablo. Los reyes recibían a los mensajeros con el Evangelio o enviaban el Evangelio. Para nosotros, a la hora de escuchar la palabra Evangelio, inmediatamente lo ligamos a la fe. Pero esta palabra en su esencia tiene que ver con un buen mensaje, con una buena noticia que se recibe acerca de o una victoria o una razón sobre un nacimiento, cualquier buena noticia que se destinaba a través de un mensajero era evangelio, la buena noticia. Recuerde también que en ese mismo contexto una mala noticia, llevar una mala noticia, conllevaba que el mensajero fuera asesinado. ¿Sí? Un mensajero que llevaba una mala noticia, él sabía que a la hora de entregar esa mala noticia iba a morir. Tenía eso como algo consciente. Entonces era mucho mejor, obviamente, una buena noticia. El Evangelio de la buena noticia de Jesucristo, después de su muerte y resurrección, es llevado a través de mujeres. Son las mujeres las que llevan esa buena noticia. El Señor no está, encontramos un ángel, nos dijo que resucitó. Hay una buena noticia. Las mujeres llevan ese mensaje, el Evangelio. La palabra Evangelio es identificada en la religión por el apóstol Pablo. Es Pablo quien toma esta palabra del contexto secular, en su uso secular, y la formula como
Este es el verdadero evangelio. Esta es la buena noticia. Esta es en verdad la noticia que todos los hombres deben saber. Es Pablo quien establece esta palabra como el mensaje del evangelio. Ahora, de ahí se toman los evangelistas para comenzar sus evangelios, los escritos de los evangelios, que se convierten de hecho en una forma literaria, la forma literaria de los evangelios, que tienen su particularidad. No es una biografía, ¿sí?, aunque nos cuenta acerca de alguien de manera biográfica, pero tampoco es un libro que simplemente narra historia. Así que tiene componentes particulares que se identifican, por lo menos en estos 4 evangelios con los que contamos, que entrañan la transmisión del mensaje de la buena noticia de Jesucristo desde donde comienza su vida hasta después de su muerte en la resurrección. Es todo esto porque el evangelio no tiene que ver simplemente con que Cristo murió por pecadores. El evangelio es mucho más extenso. De esta manera, dice Pablo, no me avergüenzo de este evangelio. Yo no me avergüenzo de anunciar esta buena noticia. ¿Por qué? Porque esta buena noticia es el medio por el cual el poder de Dios viene a los hombres para salvación, a todo aquel que cree en esta promesa. Si crees en esta promesa de que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a pecadores, y que si crees en Él entonces eres salvo, si crees en esa promesa, entonces el poder de Dios está en operación, levantando de los muertos y dando vida para que todo aquel que en Él crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, dice Pablo, versículo 17, se revela la justicia de Dios, una nueva justicia, una justicia diferente. Esta justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que esta nueva justicia que Dios ha provisto es en la cual nosotros debemos creer, y esta nueva justicia es Cristo. Cristo. De esta manera, la confesión nos ofrece en este párrafo lo que debemos hacer con la promesa, en 2 estadios de nuestra vida. El primer estadio se nos menciona en la primera parte del párrafo y el segundo estadio en la segunda parte del párrafo. Lo primero entonces que debemos hacer con la promesa del evangelio, según la primera parte del párrafo, es creerla. Creer la promesa. Dice el párrafo: existe además la promesa del evangelio de que todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya hemos recibido el mensaje del evangelio, ya conocemos la promesa del evangelio, hemos visto profundamente la necesidad en la cual nosotros nos encontrábamos sin Cristo. Hemos visto cómo Dios provee a su Hijo para que a través de Él nosotros podamos ser salvos, y cómo fue la obra de Cristo y el alcance de esta obra y el valor de esta obra. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿crees en esto? Y es sencilla, ¿no? Y simple. ¿Crees verdaderamente en esta promesa que nos da el mensaje del evangelio? La condición del hombre anteriormente descrita, que se basa en la total incapacidad de salvarse de la consecuencia de sus propios pecados, y que por lo tanto Dios en su misericordia proveyó un medio eficaz por el cual el hombre puede librarse de esa justa condenación, que es por medio de la obra consumada
completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La promesa del Evangelio contiene, según la confesión, por lo menos dos cosas que debemos tener claras. Una negativa y una positiva. La negativa, Mateo 25, 46. Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos son los dos elementos del creer o no creer en este mensaje del Evangelio. No hay un lugar intermedio, no hay un repechaje, no hay una segunda opción, no hay una segunda vuelta como en política. Es una sola vía y un solo destino al cual nosotros podemos ir. Y de ahí no podremos salir. Castigo eterno, dice Jesús, vida eterna. La confesión dice, aquel que cree en Cristo crucificado no se pierde. Es decir, no va al castigo eterno, sino que tiene vida eterna. Así que estos son los dos elementos que debemos tener claros en cuanto a la salvación que provee la promesa del Evangelio. Primero, nos libra del castigo eterno y segundo, nos coloca en un lugar de gloria. Y todo eso gratis. Gratis, así como nos gusta. Efesios 1, 13 y 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo? ¿A través de qué? El versículo 13, el evangelio de vuestra salvación. Hemos sido redimidos por medio del mensaje del evangelio, por medio de la promesa que entraña el evangelio, y a veces somos tan miserables, hermanos. Y eso genera mucha tristeza, que seamos tan miserables, de que como a nosotros no nos cuesta, entonces no valoremos tal obra. Y eso es algo miserable, vergonzoso. Efesios 3:6, que los gentiles, hablando Pablo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Hermanos, esto, si nosotros hemos podido llegar a comprender el valor de lo que entraña el hecho de tener dos lugares, dos destinos, y que al lugar que vayamos, cualquiera de ellos dos, ahí debamos permanecer para siempre. El Señor nos ha librado de esto. Justamente, de manera justa, nosotros debíamos ir allí. Debería ser ese nuestro destino. Pero el Señor, por medio de la promesa del evangelio, logra librarnos de la perdición eterna. En aquel tiempo, dice Pablo en Efesios 2:12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Perdidos totalmente, sin esperanza, sin ninguna clase de consuelo a la hora de mirar nuestra propia vida y tratar de satisfacer la justicia que Dios demanda a través de nuestras obras, y encontrarnos totalmente incapaces para eso.
La realidad, hermano, del hombre después de la caída queda resumida en la condenación justa por el pecado. De Adán aquí, justamente nosotros deberíamos ser echados al infierno, a la condenación eterna. Ese es nuestro justo destino. Nuestro destino quedó definido con la sentencia de la muerte. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en Él, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta condenación, hermanos, es una condenación justa, pero es por medio de la obra de Jesucristo, que toma nuestro pecado, que toma nuestra culpa, que la lleva a la cruz, que muere por nosotros, para presentarnos a nosotros pecadores, santos y sin mancha. Pero hay una condición: si permanecemos fundados en la fe, si permanecemos creyendo. ¿Has creído? Permanece creyendo. Esta condenación justa que estaba para nosotros queda saldada por medio de la obra completa y satisfactoria de nuestro Salvador Jesucristo. Y la enemistad en la cual nos encontrábamos fue resuelta a precio de la sangre del Hijo de Dios, es decir, del sacrificio vicario del Mesías. Este es el verdadero evangelio. No se trata de un mensaje bueno de prosperidad temporal. No se trata de que la vas a pasar bien sobre esta tierra y que tus problemas se van a acabar sobre esta tierra. No se trata de una vida próspera. No se trata de tener todo lo que sueñas o de que no vas a enfermarte. Se trata más bien de que nuestra verdadera enfermedad, que es el pecado, ha sido sanada por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que como eso no lo veo aquí, como es que eso no es tan opulento, tan llamativo. Es más llamativo pues que yo tenga mi salud, esté fortalecido, o que tenga dinero, tenga casas, tenga carros. Eso sí, y ahí está la bendición de Dios. No se trata de eso, ese no es el mensaje del evangelio. De hecho, cuando uno hace un simple análisis histórico, se encuentra con que hombres de Dios murieron en la total miseria. Cuando uno lee, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, yo creo que esta segunda carta a Timoteo es una de las más tristes de uno como pastor puede leer. Pablo termina solo, abandonado de sus hermanos, de la iglesia, de sus consiervos. Tiene que pedir: por favor, Timoteo, cuando vengas, tráeme una capa, que tengo mucho frío aquí en la cárcel. O sea, que en Roma una iglesia, en Roma entera, no podía llevarle una capa a Pablo. Pero esa es la vida del creyente. Esa es la vida que no queremos ver. Esa es la vida que no queremos experimentar. Porque queremos es placeres, queremos es disfrute, queremos comodidad. Y cuando se nos habla de un evangelio, que es el evangelio verdadero, que es el evangelio del sufrimiento, de la negación, ahí sí ese mensaje del evangelio no es tan atractivo. Ese mensaje del evangelio no llama la atención. Porque nosotros queremos un evangelio complaciente.
un evangelio que nos haga vivir sobre esta tierra de manera cómoda. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Qué le espera aquel que no cree? Dice Pablo, llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los males, hermanos, que entraña el hecho de no creer a la promesa del evangelio es fuego. Si hay algo que debe ser tortuoso y terrible de morir, es quemado. Pero vivir eternamente quemado es mucho peor a eso. ¿Por qué reciben esta retribución? Porque no conocieron a Dios, no obedecieron al evangelio del Señor Jesucristo. Y esto traerá eterna perdición y peor, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Un lugar donde la misericordia, la bondad, el amor, la benevolencia de Dios no está, hermano, es el peor lugar de tormento, donde solamente se manifiesta la ira de Dios. Ahora, importante que nosotros recordemos que la palabra infierno no transmite lo que la Biblia enseña acerca del infierno. No, para nosotros la palabra infierno ya es heredada por los católicos, es una palabra muy católica, pero no es bíblica. La palabra infierno aparece en la Vulgata latina cuando se traduce del griego al latín. Jerónimo traduce y tratando de acomodar la palabra en griego, que es geema, al latín encuentra infierno, pero la palabra infierno se traduce más como inframundo. Ese es el inframundo, pero no el lugar de tormento que encontramos con la carga del sentido que trae el Antiguo Testamento de la palabra geema. La palabra geema, aunque suena bonita, ¿no? Geema, como un paraíso, es peor que el infierno. Es un lugar de juicio divino. Es un lugar donde el hombre recoge lo que ha sembrado. Y lo que ha sembrado es mucha maldad. Y lo que va a recoger es mucha maldad. Pero no es un estudio sobre el infierno. Entonces vamos a seguir. Porque de esto es que nos ha librado el Señor. Frente a esta gloriosa realidad que el apóstol identifica a los que no reciben el mensaje del evangelio como más pecadores que cualquier pecador. Es decir, ¿cuál es el mayor pecado de los hombres? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el mayor pecado que un hombre pueda cometer? El rechazo al evangelio, la incredulidad. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar el mensaje de Cristo. El no creer en Cristo. Pisotear la sangre de Cristo, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 29. Si aún no aceptas, ya estás aquí y has escuchado muchas veces el mensaje, muchas, que has perdido la cuenta de cuántas veces has escuchado el mensaje del evangelio. Y si estás aquí y aún no aceptas este mensaje del evangelio, eres el peor de los pecadores. Eres el peor y más digno de ir al infierno. Porque estás teniendo por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No le estás dando el valor verdadero
a la obra sacrificial de nuestro Salvador. Así que es hoy. Hoy es el día que debes aceptar este mensaje. Hoy es el día que debes reconciliarte verdaderamente con Dios. Y si lo haces, entonces serás librado de la condenación eterna. Y además de esto, recibirás lo segundo que menciona la confesión, la parte positiva, que es conducirnos a lo que recibimos al creer la promesa, vida eterna. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjese que Pablo coloca este adjetivo de verdad. Este Evangelio es verdadero, porque hay un falso evangelio. Pero si has creído en el verdadero evangelio, si depositas tu fe en Jesucristo, está guardada una esperanza gloriosa. Hermanos, siendo nosotros merecedores de una justa condenación eterna, Cristo no solamente nos libra de esa condenación eterna, sino que gana por nosotros un lugar en la gloria del Padre. Eso es para saltar, hermano, de felicidad, de agradecimiento, para comprometernos con el Señor. Así es necesario entregar nuestra vida por Él, lo haremos. Pero ni siquiera venimos a culto. Señor, yo contigo hasta donde, mejor dicho. Y cual Pedro, a la primera empezamos a negarlo. Segunda Tesalonicenses 2:13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hay un sermón de Spurgeon, que creo que está por ahí un folletico, dice, del estiércolero al trono. Es decir, de la letrina al trono, del lugar donde caen los desechos al trono. Así fuimos trasladados nosotros. Pero hay gente que quiere seguir viviendo en el estiércolero. Hay gente que se amañó con los malos olores a popó, le gusta y disfruta el olor y se acostumbró a vivir ahí y quiere permanecer ahí. Tiene un trono, un lugar de gloria, pero prefiere vivir en medio de los desechos. ¿Qué podemos hacer? Ya les mostramos, ya les advertimos, y se ven tan felices en medio de la mierda. Y hermano, esto es tan doloroso y tan ofensivo. Es triste. Es triste que con tanta facilidad olvidemos esto. Y que al igual que Saúl vendemos nuestra posición por un plato de lentejas, por las miserias de este mundo, por las banalidades que este mundo ofrece. Nos quedamos con las migajas. Habiendo Cristo ganado para nosotros un gran banquete, seguimos con las migajas. La pregunta con que normalidad se escucha es la misma que hace el joven rico al Señor Jesús. En Mateo 19:16, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Uno le predica, ¿y qué tengo que hacer?
La respuesta es muy sencilla. Nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede hacer nada. Solamente el Salvador pudo, por medio de su vida, proveer tal bendición. Finalmente, lo que la promesa hace está resumida en la declaración del mismo Señor Jesucristo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se condene, mas tenga vida eterna. Mis hermanos y mis amigos, esta es una sencilla realidad trascendente del Evangelio. ¿En qué lugar estás? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos creído en el Evangelio? Esa es la pregunta. Si has creído en el Evangelio, la confesión de Dordrecht nos sigue diciendo, esta promesa, que sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio. Lo segundo que nosotros debemos hacer con esa promesa que ahora es nuestra, no prediques el evangelio si todavía no es tuyo. ¿Cómo es que hablas de Dios si todavía no le conoces? Si has creído en el Evangelio, si has conocido verdaderamente al Señor, entonces proclama la verdad. Habla acerca de esa promesa que ahora es tuya. Pero ¿cómo puedes hablar de algo que no tienes? Y dice la confesión a todo el mundo, sin distinción. Aquí no hay niveles económicos, sociales, no hay autoridades más grandes y otros a los que sí y a otros los que no. Jesús, su propósito no era sanar enfermos, ni libertar endemoniados, su propósito era predicar el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El llamado constante desde el comienzo ha sido dar a conocer el mensaje, publicarlo, no esconderlo. Mateo 5:15, no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa. Nuestro Señor Jesucristo enseña eso. La luz se coloca encima de la mesa para que alumbre y todos vean y todos conozcan y todos sepan. Pero cristianos que nadie sabe que son cristianos. Están en el trabajo y nadie sabe, están en el estudio, nadie sabe, están en medio de la sociedad, tienen reuniones familiares y nadie sabe que son cristianos. Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 16:15, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué más necesitamos nosotros para ir a predicar el evangelio? El mensaje debe ser anunciado. Cada uno de nosotros que hemos recibido la promesa, que vivimos la promesa, que conocemos este mensaje, está llamado a que de la manera que lo ha recibido, comparta el mensaje. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No seamos egoístas. ¿Nos van a odiar o nos van a amar? Esa es la realidad. Esa es la radicalidad del mensaje del evangelio. O nos aman o nos odian. ¿Estás dispuesto a eso? Deberías, si has recibido el mensaje del evangelio. Pero no, como queremos ser complacientes y estar bien con toda la gente y que la gente me quiera y es que me puede hacer un favor y si yo lo trato y le hablo del evangelio, pues pierdo de pronto ese ingreso, ese favor, esa ayuda que me puede ofrecer esta persona. Estamos pensando todavía en nosotros.
en nuestro beneficio, nuestra posición. Hermano, el que viene a Cristo tiene que entender que lo tiene que dejar todo. Todo. El que no deja padre, madre, hijos, por causa de mí no es digno de mí. Oh, hermanos, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de aquello que nos hace tanto daño? De aquello que nos lastima tanto. Primera Tesalonicenses 1, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Capítulo 2, verso 2 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. Ay, mi hermano. Aquí quedamos totalmente expuestos. No me diga, pero pregúntese, ¿a quién procuras agradar? El apóstol claramente muestra gran diligencia y muestra cómo él ha sido diligente a la hora de llevar el mensaje del Evangelio con fidelidad, aún a pesar de gran oposición. A mí me entristece la gente cuando uno les habla del Evangelio y lo toman como algo malo. Y uno lo primero que piensa es, cuando uno recibe algo bueno, cuando uno ha identificado algo que es bueno para uno y que sabe que puede ser bueno para los demás, uno quiere compartirlo. Eso es lo natural. Si usted ama a su hijo, a su hija, a su esposo, esposa, hermano, padre, madre, al que tenga alrededor, y usted tiene algo bueno, y él también puede tenerlo, esa otra persona también puede tenerlo, pues yo voy a hacer todo lo posible para que esa persona lo tenga. Así se pongan bravos, así me desprecien, pero yo voy a hacer lo posible para que esas personas puedan recibir. Me voy a preparar, me voy a capacitar, voy a estudiar, voy a leer de la mejor manera para presentar el mensaje de una manera más elocuente, más afinado, con sabiduría, con sazón. Me voy a preparar para eso. Me voy a disponer y me voy a poner la fuerza de ser más diligente en mi oración. Si oraba 1 hora, ahora voy a orar 2. Si leía la Biblia 1 hora, ahora van a ser 2. Si iba a la iglesia un tiempo, voy a quedarme todo el tiempo. Todo esto hace parte de cómo yo, esto que he recibido, quiero compartirlo, pero no quiero convertirme yo en un obstáculo para que una persona lo reciba. Si lo estoy presentando de la mejor manera y aún así no lo reciben, Señor, lo que está a mi alcance y según mi fuerza lo estoy haciendo, pero que no quede por mi negligencia o por mi mediocridad, de que el Evangelio se ha presentado someramente, superficialmente. Hay gente que tiene muchas preguntas y son preguntas válidas y debemos tener respuestas. Debemos tenerla. Eso no es tarea solo del pastor. El pastor les enseña a ustedes, dice Efesios 1 o Efesios 4, que Dios ha puesto pastores para capacitarlos a ustedes, iglesia, para que cumplan el ministerio.
hay que prepararse, porque el mensaje del Evangelio debe ser presentado bien sazonado, dice Pablo, bien sazonado, que traza con rectitud la palabra de verdad. Segunda Timoteo 1:8 al 11. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y nos dice hoy a nosotros, respóndase allá en su corazón, ¿te avergüenzas del Señor? ¿Te avergüenzas de mí? ¿Usted se avergüenza de mí como su pastor? Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Que cuando des testimonio del Señor y de mí, vas a participar de aflicciones. De pronto ahí es cuando nos entra un poco el temor. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences ni del Señor ni de mí, sino que más bien participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sino, participa de las aflicciones. Bueno, puede que a la hora de que usted comparta el Evangelio, su familia le cierre, le bloquee el Facebook, le bloquee el WhatsApp, lo que sea, lo deje invitar a comer, aún lo puedan despedir del trabajo. Puede pasar muchas cosas. ¿Estás dispuesto a participar de esas aflicciones? Yo sé que no. Yo sé que no, porque nos cuesta mucho. Pero pidámosle al Señor, quien nos salvó, versículo 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hermano, usted encárguese de cumplir con la tarea que Dios le ha encomendado. Dios se va a encargar de usted. Confíe en eso. Y de esta manera que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo su llamado. ¿Cuál es? Anunciar el Evangelio. ¿Complicado? No. Esa es su tarea. Esa es nuestra tarea. Segunda a los Corintios 2:14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este pasaje a mí me encanta, a mí me gusta mucho esto. Esto me da como berraquera, me da perrenque, me da fuerza. Pablo le está diciendo a la iglesia, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Siempre estamos triunfando, siempre. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, por donde yo voy, el aroma de Cristo va quedando. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos el resultado de la obra de Cristo. Siendo el resultado de la obra de Cristo, Dios se agrada de nosotros. Y cuando nosotros vamos por este mundo, estamos llevando el olor de Cristo. Dice Pablo, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos,
Y uno se puede imaginar a Pablo: a estos olor de muerte para muerte, y a estos olor de vida para vida. Y para estas cosas, Pablo se pregunta por un momento: ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir que es suficiente para esto? ¿Somos llamados a salvar gente? No. ¿Somos llamados a condenar gente? No. ¿A qué somos llamados? A predicar el evangelio. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciendo: la preocupación que debo tener es que el mensaje que yo entregue sea el mensaje que recibí, porque estoy delante de Dios. Si unos se salvan, gloria a Dios. Si unos se condenan, gloria a Dios. Mi tarea es llevar con sinceridad el mensaje de Jesucristo, porque estoy delante de Dios y de parte de Dios. Y eso debe tener usted como convicción en su vida. Predique el mensaje del evangelio tal como se le ha entregado. No le cambie, no lo suavice, no le coloque y venga y el Señor le soluciona el problema, y el Señor le sana, y el Señor le trae al hijo rebelde. No. El mensaje del evangelio. Eres un pecador, estás en problemas con Dios. Dios ha provisto a Jesucristo como la solución. ¿Crees o no crees? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál? Mire cómo dice Pedro: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y luego dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, esto no es fácil. Nosotros estamos puestos a llevar el mensaje que nos ha sido encomendado con fidelidad, y aunque queramos que los hombres se conviertan y que crean en Jesucristo, nuestro llamado va más allá de una mera conversión. Nuestra meta es la gloria de Dios, se salven o no los hombres. Y el juicio, dice Pedro, comienza por casa. Y si nosotros, los que somos creyentes, padecemos, ¿qué les espera a los que no han creído? Hermano, si usted llega al conocimiento de Dios y cree que esto es diversión, pasarla bien, vamos de paseo, hermano, está equivocado. Aquí usted se va a encontrar con cosas que le van a doler, que lo van a ofender, que lo van a humillar, que van a trapear el piso con usted. ¿Está dispuesto a eso? A mí me gusta mucho la milicia. Me gustaba mucho. Todavía me gusta, pero ya a estas alturas de la vida, pues. Pero una de las cosas que me gustó escuchar una vez fue acerca de un comando especial que eran los lanceros. Los lanceros son colombianos y viene gente del exterior a entrenarse con los lanceros. Los lanceros son los que llevan las lanzas. Pero esta es una fuerza especial del ejército, se entrenan en Tolemaida. Los lanceros utilizan una boina. Recuerde que las fuerzas especiales siempre utilizan boinas. Boinas verdes, boinas rojas, ¿sí? Los comandos y todo este tema. Los lanceros utilizan una boina de color negro. La boina de color negro significa: usted no piensa, usted obedece. Y a mí eso me dejó a mí: el soldado nunca reclama, el soldado obedece. Y eso en la fe debería ser una realidad. El Señor no anula nuestros pensamientos ni nuestros nada, pero el soldado se pone la boina y obedece. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como creyentes decir: Señor, tú tienes la razón, voy a hacer lo que tú dices,
aunque me tenga que ir en contra de mis principios, de la manera que me criaron, de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron. Si tú lo dices, es porque así es. Y nos colocamos esa boina negra y a trabajar. Este camino de salvación, hermanos, no es fácil. Por eso mismo el llamado es a obedecer al Evangelio y librarse de las consecuencias del pecado. Y llegando el momento de ir a la eternidad, podamos encontrarnos en la misma presencia de Dios. Como dice Apocalipsis, y cierro con esto, Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recuerde que la palabra ángel es mensajero, y ese ángel es la iglesia. Somos mensajeros, llamados a predicar el evangelio eterno. Disfrutar del cumplimiento del mensaje glorioso del evangelio, donde el mensaje recibido será toda una realidad en la eternidad. Esto es la gran comisión que hemos recibido. ¿Te pones la boina o no? Preguntas, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Padre bendito, te damos en esta preciosa mañana toda gloria por tu misericordia y tu bondad. Perdónanos, Señor, porque reconocemos muchas veces que olvidamos con tanta facilidad aquello que es de suma importancia o debe ser de suma importancia para nosotros como iglesia. Líbranos, Señor, de envolvernos tanto en este mundo y de estar tan amañados en este mundo, que olvidemos lo que como iglesia buscamos. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo, porque todo lo que hagamos aquí en esta tierra se va a destruir. Ayuda a mis hermanos. Sé que luchan, sé que batallan, sé que este camino no es fácil y sabemos que sin tu ayuda es imposible. Por eso rogamos tu ayuda. Rogamos que nos fortalezcas, Señor. La encomienda está dada. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para cumplir con tal encomienda. Bendice a mis hermanos. Guárdalos. Concédeles tu luz. Y ayuda a todo aquel que aún no cree en ti, para que venga al conocimiento de tu verdad. Y junto con nosotros reciba la promesa del Evangelio y se convierta en uno que proclama la promesa del Evangelio. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos.